Miles de naves espaciales extrañas llegan a la atmósfera terrestre. Descienden a nuestro planeta y sobrevuelan las ciudades, mientras las personas se sumergen en el caos. De pronto, la puerta de la nave más grande se abre y una extraña criatura sale. Intenta copiar nuestro idioma y dice que proviene de una estrella distante, Próxima Centauri. Algo como esto podría suceder, ya que los científicos han detectado una extraña onda de radio que proviene de esa estrella. Próxima Centauri es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Se encuentra a solo 4,2 años luz. Eso significa que un rayo de luz proveniente de ella alcanza la Tierra en 4,2 años, lo que equivale a 270.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. La estrella en sí es demasiado pálida como para que podamos verla sin ayuda en medio del cielo nocturno. Pero su sistema esconde un pequeño secreto. Volemos allí y miremos de cerca. Aquí está la enana roja. Es 7 veces más pequeña que nuestro Sol y 8 veces más liviana. También es 1,5 veces más grande que Júpiter y casi 150 veces más pesada. Pero lo que buscamos se encuentra un poco más lejos. Este es Próxima Centauri b, un planeta similar a la Tierra. Es solo un 10% más grande que el nuestro y se encuentra en la zona de habitabilidad de la estrella. Se trata de la distancia perfecta, ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Así que la temperatura no es muy alta ni muy baja. Y el agua, si es que existe, estaría en estado líquido, por lo que la vida podría sobrevivir y evolucionar. Puede que hasta se haya desarrollado lo suficiente como para enviarnos la señal que recibimos. Una señal de radio es básicamente ondas. Tienen una frecuencia y longitud específicas, y siempre podemos distinguir una onda artificial de una generada naturalmente. La señal que captamos de Próxima Centauri b tenía una frecuencia de 982 MHz. La radio normal que escuchamos en la cocina o en el auto capta señales de unos 100 MHz. Por eso los científicos han concluido que la señal ha sido creada artificialmente. Podría tratarse de un medio de comunicación entre los mundos desarrollados. Si ese realmente fue el mensaje de una civilización del espacio exterior, tendríamos que ser capaces de decodificarlo. Para eso, cualquier civilización debe usar el método más simple de cifrado. Por ejemplo, la Tierra ya ha enviado ondas de radio al espacio, conocidas como el mensaje de Arecibo. Está compuesto por 1679 bits y conforma un rectángulo de 23 por 73 cuadrados con información sobre nuestra civilización codificada con un sistema binario. En la parte superior del rectángulo se encuentra el sistema numérico que utilizamos marcado en blanco. Esta cosa violeta es la clave para leer la siguiente parte del mensaje. Los números atómicos de elementos como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo están codificados en ella. Estos son los elementos esenciales para el inicio de la vida. Si los que reciben la señal pueden descifrar los números y la clave, podrán leer la siguiente parte del mensaje. Estas cosas verdes son los bloques con los que se construyen las cadenas de nuestro ADN. Y más abajo encontramos las mismísimas cadenas de ADN. El rectángulo blanco indica la cantidad de pares de estos bloques y las espirales azules muestran la forma del ADN. Después vemos a la silueta humana. El objeto azul y blanco a su izquierda es un número codificado con nuestra altura promedio. El humano fue dibujado en el extremo de la hélice de ADN para que la civilización extraterrestre pueda entender cómo nos vemos. Y el rectángulo blanco a la derecha de esta silueta es el número de habitantes de la Tierra al momento de la emisión del mensaje. 4.200 millones en 1974, casi la mitad de la población actual. La parte que sigue es un dibujo de nuestro sistema solar. El cuadrado grande y amarillo es el Sol. Después vienen todos los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo a Plutón. En aquel entonces aún se le consideraba un planeta. La Tierra se encuentra un poco más arriba para que la civilización pueda entender de dónde proviene el mensaje. Y el último dibujo es el observatorio desde el que se envió el mensaje al espacio. En este momento la señal se dirige hacia el cúmulo estelar M13 a 25.000 años luz de la Tierra. Tardará unos 25.000 años en llegar y necesitaremos otros 25.000 años para obtener una respuesta. Si es que realmente hay alguien al otro lado que pueda recibir la señal. Si la señal de Próxima Centauri también es un mensaje, tendremos que decodificarla. Encendamos nuestra supercomputadora y esperemos el resultado. Pero esta no es la primera señal misteriosa que hemos recibido en la Tierra. Los científicos registraron la extraña señal WOW en 1977. Supusieron que provenía de la constelación de Sagitario. El telescopio registró la señal desconocida durante unos impresionantes 72 segundos. Más tarde, un científico que observó la impresión de la señal concluyó que era artificial. Escribió WOW en el papel a modo de reacción. Las observaciones y estudios subsiguientes no pudieron volver a captar la señal. Algunas teorías afirman que provino de una nave espacial que pasaba por la zona. Como se alejó, no lograron detectarla una segunda vez. Pero lo más probable es que esta señal haya sido creada en la Tierra.
Se dirigió hacia arriba, pero se reflejó en un objeto a gran altura, como un avión, un satélite o escombros espaciales, que orbitaba en torno a nuestro planeta. Más tarde, la señal fue detectada por un telescopio. Como había sido creada por humanos, todas sus características, como su longitud de onda y su frecuencia, podrían haber confundido a los científicos. En 2017, investigadores registraron una fulguración solar en Próxima Centauri. Su brillo aumentó 1000 veces en solo 10 segundos. Antes de eso, hubo otra fulguración más débil, pero que duró unos 2 minutos. Como consecuencia, Próxima Centauri emitió unas enormes cantidades de radiación. Por más que hubiera vida en el planeta que acompaña a la estrella, estas fulguraciones probablemente la habrían destruido. Los vientos estelares habrían barrido la atmósfera del planeta y arrasado con la vida. En promedio, el planeta Próxima Centauri b tiene 60 veces más radiación de alta energía y 400 veces más radiación de rayos X que la Tierra. Los científicos concluyeron que la probabilidad de vida allí es de 1 en 100 millones. Y si bien aún no sabemos con certeza si la señal fue natural o artificial, la idea de varias naves espaciales visitando la Tierra es probablemente imposible. Nuestro único medio para buscar civilizaciones en el espacio exterior son las ondas de radio. Son como un ruido fuerte que se aleja de nuestro planeta en diferentes direcciones a la velocidad de la luz. El problema principal son las enormes distancias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de 100.000 años luz. Imagina que hubiera vida en el otro extremo. Si enviáramos una onda de radio, tardaría 100.000 años en llegar hasta ellos y no recibiríamos una respuesta por otros 100.000 años. Lo mismo sucede con alguien que quisiera contactarnos. Aprendimos a crear y a recibir señales de radio en el siglo XIX. Si una civilización estuviera desarrollándose al mismo tiempo que nosotros en algún lugar de la Vía Láctea y acabara de inventar la radio, no recibiríamos su señal durante varios milenios. Además, los sonidos de radio de nuestro planeta están comenzando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibras ópticas y televisión por cable. En unos 100 años, ya no seremos visibles para otros planetas. O peor, ¿qué pasaría si hubiera habido una civilización en algún lugar del espacio exterior enviando señales? Tal vez esas señales alcanzaron nuestro planeta, pero aún no teníamos la tecnología para detectarlas. El mundo que las enviaba evolucionó y su señal se interrumpió. Podríamos haber captado los restos de las ondas de radio que viajaban por el universo, pero instalamos las antenas demasiado tarde. Hay unos 2 billones de galaxias en el universo. Cada una contiene miles de millones y billones de estrellas similares al Sol. Tal vez exista un planeta cerca de una de ellas que se parezca al nuestro. La vida podría estar floreciendo allí, y al igual que nosotros, esta civilización extraterrestre podría estar mirando a través de telescopios con la esperanza de captar una onda de radio de un planeta desconocido. La Voyager 1, que ha estado viajando por el espacio durante más de 45 años, y ahora arrastra una larga barba gris. No es cierto. De repente comenzó a enviar señales extrañas a la Tierra. Aún más extraño, no hay indicios de que la sonda se haya roto ni nada. Los científicos de la NASA están tratando de encontrar la razón. Entonces, ¿qué pasó exactamente? En primer lugar, déjame contarte un poco más sobre la Voyager 1 y su larguísimo viaje. Se trata de una sonda espacial estadounidense que fue enviada por la NASA el 5 de septiembre de 1977. El objetivo de la Voyager era explorar 2 de los planetas de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno. Inicialmente, los científicos asumieron que la misión tomaría cerca de 5 años. ¡Qué equivocados estaban! La sonda superó todas las expectativas. No solo cumplió su misión, sino que sigue funcionando mucho tiempo después de lo esperado. La Voyager 1 ha estado navegando por el espacio durante más de 45 años. No hay que subestimar lo que esta sonda ha hecho por la ciencia. En primer lugar, envió con éxito muchas fotos de Júpiter y Saturno a la Tierra. Por cierto, puedes ver estas fotos tú mismo. Todas ellas están publicadas en el sitio web de la NASA. Gracias a la Voyager, también descubrimos varias lunas nuevas de Júpiter y el sistema previamente desconocido de anillos. Aprendimos que la famosa mancha roja de Júpiter es en realidad una tormenta gigante súper rápida. Y después de dejar atrás la órbita de Neptuno, la sonda también envió una gran cantidad de datos importantes sobre el plasma interestelar. Así fue como la Voyager demostró lo útil que era. Después se dirigió felizmente a su próximo objetivo, el cinturón de Kuiper y la heliosfera. El cinturón de Kuiper es un anillo de cuerpos helados que se extiende desde Neptuno hasta una distancia de aproximadamente 50 UA del Sol. Es algo similar al cinturón de asteroides, pero unas 20 veces más ancho y 100 veces más pesado. Y la heliosfera es un área alrededor del Sol donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del gas interestelar.
Sí, lo sé, suena como algo complicado. Solo ten en cuenta que estos datos realmente nos ayudan a comprender el universo como un todo. Entonces, esta es la última tarea de la Voyager, contarnos todo lo que pueda sobre su viaje por el espacio. La sonda ya nos ha enviado más de 60 cuadros con los que se puede formar un mosaico del sistema solar desde una distancia de más de 6,4 mil millones de kilómetros de la Tierra. Los científicos usaron estas imágenes para hacer una gran imagen a color. La foto se llamó punto azul pálido. Y probablemente ya hayas adivinado qué es ese punto. Sí, así es como se ve la Tierra a través de los ojos de la Voyager. Esta foto muestra claramente lo pequeños que somos en realidad. Pero la sonda tiene otra misión aún más importante: contarles a otras civilizaciones algo de nosotros, los humanos. Es posible que hayas oído hablar de los famosos discos de oro de la Voyager. Mucha gente participó en la creación de varios archivos de audio-video y luego los colocaron organizados en diferentes secciones dentro de la Voyager. La primera sección tiene la palabra hola en 55 idiomas, incluyendo algunos antiguos y otros extintos. Casi el 80% de las grabaciones son piezas musicales diferentes. Música clásica como Bach, Beethoven, Mozart y Stravinsky, música folclórica de diferentes países y épocas, y un poco de blues como canciones famosas de Louis Armstrong y Chuck Berry. El 20% restante de las grabaciones son de diferentes voces humanas, sonidos de la naturaleza y de animales, así como 116 imágenes codificadas como señales de audio. También hay grabaciones de discursos de Kurt Waldheim, exsecretario de la ONU, y Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos. Por supuesto, se trata solo de mensajes amistosos. Además de los discos, la Voyager lleva los aparatos para reproducirlos. No te preocupes, también hay dentro un dibujo simple que muestra cómo usar todo este material y cómo traducir los sonidos en imágenes. Y además se agregaron las coordenadas de la Tierra, que se ajustaron a partir de un mapa de púlsares y la posición del Sol en la Vía Láctea. Todo se empaquetó en una caja de aluminio y se cubrió con oro para protegerlo contra la radiación y el polvo cósmico. Con todo esto, la Voyager 1 emprendió su largo viaje, y ya ha recorrido bastante distancia, diría yo. En este momento se encuentra a 154 unidades astronómicas de nosotros. Eso es cerca de 23.300 millones de kilómetros. Esto la convierte en el objeto más remoto creado por el hombre. Antes, este título le pertenecía a la misión Pioneer 10, pero la Voyager la superó en 1998. ¡Qué ganga para la NASA! Está mucho más allá de su fecha de caducidad. La Voyager 1 es realmente tan genial que incluso superó a su hermana gemela, la Voyager 2, que por cierto, había sido enviada al espacio 2 semanas antes. La Voyager 1 se mueve a una velocidad de 17 km por segundo. Eso es 56.000 km por hora. El automóvil deportivo más rápido del mundo viaja a una velocidad de solo 491 km por hora. Nos resulta difícil, por lo tanto, imaginar la velocidad que lleva la sonda. De todos modos, en este momento se dirige a los bordes de la nube de Oort. Ese es el nombre de una capa hipotética de objetos helados que rodean el sistema solar. Los astrónomos aún no han confirmado su existencia, pero están casi seguros de que está allí. Después de todo, incluso los agujeros negros eran solo una teoría hasta hace no mucho tiempo. Desafortunadamente, la Voyager 1 no regresará al sistema solar. Se mantendrá en contacto con la Tierra al menos hasta 2025. Pero al final, perderemos la conexión con ella para siempre. En 300 años llegará a los bordes de la nube de Oort, y en 30.000 años, no estaré presente entonces, finalmente abandonará el sistema solar. Y si no le sucede nada en el camino, en otros 10.000 años, se acercará a la estrella enana roja Gliese 445 en la constelación de la Jirafa. En el futuro, la sonda probablemente seguirá deambulando por la Vía Láctea. Y ahora, discutamos finalmente la parte de las señales misteriosas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, algo bastante inusual. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que monitorea y controla ambas Voyagers, informó acerca de este problema en mayo de 2022. Nuestra nave espacial veterana de repente comenzó a enviar datos extraños a la Tierra. Toda la situación desconcierta incluso a los ingenieros de la NASA. Apuesto que estás pensando, ay vamos, es probable que la cosa se haya estropeado o algo así. Pero la verdad es que la Voyager 1 está perfectamente bien. Funciona como de costumbre, recibe y ejecuta comandos de la Tierra y recopila y envía datos. Pero las lecturas del AACS, que significa Subsistema de Control de Actitud y Articulación, ya no muestran lo que realmente le está sucediendo a la Voyager. Este sistema ayuda a la sonda a orientarse en el espacio y a mantenerse en contacto con la Tierra. Entonces, básicamente, los datos que están llegando señalan que su orientación en el espacio es incorrecta.
Pero los científicos afirman que no es así. Saben que la fuente de la señal de la antena permanece en la misma posición relativa a la Tierra en que estaba prevista. El problema no ha activado ninguno de los sistemas de protección contra fallas a bordo. La sonda ni siquiera ha entrado en modo seguro. Entonces, ¿qué rayos está pasando en el mundo o en el universo? Susan Dodd, la directora del proyecto, dice que el problema en realidad no es tan inesperado. Después de todo, la Voyager 1 ya tiene 45 años. La experta admite que lo que le está pasando a la sonda sigue siendo un misterio. No saben exactamente de dónde provienen los datos incorrectos, y no está claro cómo afectará esto a su funcionamiento. Sin embargo, agrega que no es tan sorprendente considerando que la sonda se encuentra en el espacio. Hay un nivel muy alto de radiación allí. Ninguna nave espacial ha llegado a ese punto antes. Los científicos afirman que seguirán monitoreando de cerca los datos provenientes de la Voyager 1 hasta que descubran el problema. Si lo encuentran, intentarán solucionarlo. De lo contrario, el equipo tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones. Sin embargo, puede que no alcance con entender el problema. Se tarda hasta 20 horas y 33 minutos en recibir la señal de la Voyager. Y se necesita la misma cantidad de tiempo para que le llegue la respuesta. Bueno, al menos la segunda nave espacial, la Voyager 2, está en perfectas condiciones, aunque también se encuentra en el espacio a una distancia de 19,3 mil millones de kilómetros de la Tierra. De todos modos, solo podemos esperar noticias y desear que el problema se resuelva. De hecho, me pregunto cuánto tiempo más puede durar la Voyager 1. ¿Será capaz de llegar a la nube de Oort en 300 años? ¿Qué piensas? Me gustaría leer tus opiniones en los comentarios. Sonidos extraños e inusuales que surgen de la nada se están extendiendo por toda nuestra galaxia. Se repiten constantemente y es algo que nunca antes habíamos escuchado. Los científicos los descubrieron en 2020 y no se parecían en nada a ninguna de las otras firmas de energía que hubieran estudiado. Señales de radio potentes y brillantes que ocurren de vez en cuando, desapareciendo misteriosamente en un día. No encaja en el perfil de ningún cuerpo espacial que conozcamos. La señal es un poco irritante y desaparece sin aviso. Cuando los científicos intentaron hacer coincidir la señal con otros telescopios, desaparecía. Las estrellas de baja masa a veces se encienden con energía de radio, pero este no era el caso, ya que en su mayoría estas tienen contrapartes de rayos X. Las estrellas colapsadas muy densas como los púlsares y los magnetares tampoco son una opción. La respuesta más cercana a la que llegaron es una clase misteriosa de objetos que conocemos como la radiofuente del centro galáctico. Es una fuente de radio que se ilumina y desaparece rápidamente. Se descompone cerca del centro de nuestra galaxia y podría ayudarnos a desentrañar los misterios del universo. Si tuvieras un automóvil volador que pudiera ir a una velocidad de 95 km por hora, solo necesitarías una hora para llegar al espacio. La Luna está a un poco más de 400.000 kilómetros, que es aproximadamente 10 veces la circunferencia de nuestro planeta. Eso significa que un viaje a la Luna sería como dar la vuelta al mundo 10 veces seguidas, lo que llevaría menos de 6 meses. Un viaje a Plutón llevaría más de 800 años. Próxima B es el vecino parecido a la Tierra más cercano que tenemos. Es un pequeño mundo rocoso que orbita a la vecina estelar más cercana de nuestro Sol. Orbita la zona habitable de la estrella, un área que está lo suficientemente lejos de la estrella como para tener condiciones moderadas, ni demasiado frío ni demasiado calor para que exista agua líquida, al menos hipotéticamente. Si intentaras viajar a Próxima B a una velocidad de 40.200 km por hora, que es la velocidad de los cohetes lunares Apolo, te llevaría más de 112.000 años llegar. Es posible que no puedas respirar allí. Nadie sabe si Próxima B tiene atmósfera. Los seres humanos exploran el universo todo el tiempo, pero solo podemos ver alrededor del 5% de la materia. Y Albert Einstein fue el primero en darse cuenta de que el espacio vacío no está realmente vacío. Todo lo que no podemos ver, en realidad está compuesto por materia invisible, también conocida como materia oscura, combinada con algo llamado energía oscura. Si intentaras verter agua en el espacio, por supuesto fuera de una nave espacial, se evaporaría o herviría inmediatamente. Eso ocurre porque no hay aire ni presión de aire en el espacio. Y a medida que baja la presión del aire, la temperatura a la que normalmente necesitaría hervir el agua también disminuye.
Teniendo esto en cuenta, el agua hierve mucho más rápido en la cima de una montaña que, por ejemplo, al nivel del mar. No hay presión de aire en el espacio, por lo que el agua podría hervir a una temperatura muy baja. Los científicos creen que hay al menos un par de miles de millones de galaxias allá afuera. No sabemos el número real y probablemente nunca lo sabremos, pero intentaron calcularlo contando cuántas galaxias podemos ver en un área bastante pequeña y restringida del cielo. Puede parecer como si el universo estuviera lleno de estrellas y un par de planetas aquí y allá, pero nuestra galaxia tiene al menos 100.000 millones de planetas. Si llenas un globo con helio y lo sueltas, notarás que flota muy alto. Subirá a la atmósfera, pero no llegará al espacio exterior. Cuanto más alto asciende, más denso se vuelve el aire en nuestra atmósfera. Tu globo se elevará hasta el punto en que la atmósfera que lo rodea tenga el mismo peso que el helio que contiene. Esto sucederá aproximadamente a una altura de 32 kilómetros sobre la superficie. Entonces, esto es lo más lejos que puede elevarse un globo de helio. Realmente no sabemos qué tan grande es el universo. No podemos ver sus bordes, ni sabemos siquiera si tiene un borde. Usamos tecnología para ver a una distancia de alrededor de 14.000 millones de años luz de nuestro planeta. Esto significa que podemos ver alrededor de 28.000 millones de años luz de diámetro, de ancho, comenzando con la capa más externa de nuestra atmósfera que termina a unos 960 kilómetros sobre la superficie del planeta. Aunque el tamaño del universo cambia constantemente y se hace más grande con el tiempo. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, por lo que la mayoría de la gente piensa que también es el más caliente. Aún así, Venus es el más caliente. Es el segundo planeta desde nuestra estrella central, a unos 48 millones de kilómetros más lejos del Sol que Mercurio. Y Mercurio no tiene atmósfera, que es como una especie de manta térmica que ayuda a mantener el calor proveniente del Sol. Venus tiene una atmósfera inesperadamente espesa, cerca de 100 veces más espesa que la que tenemos nosotros. Su atmósfera no deja salir el calor, lo mantiene dentro y hace que Venus sea cada vez más caliente. Además, se compone principalmente de dióxido de carbono, que deja entrar libremente la energía solar, pero es menos laxo para dejar salir la radiación de longitud de onda larga que emite la superficie caliente. La temperatura promedio es de cerca de 468 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir estaño. La temperatura máxima en su vecino, Mercurio, es de 427 grados Celsius. En tal vez 2.000 millones de años o más, hará demasiado calor para que exista vida en nuestro precioso planeta. A medida que pasen esos cientos de millones de años, nuestro Sol seguirá calentándose y brillando más. Eventualmente las temperaturas serán tan altas que nuestros hermosos océanos desaparecerán. Dado que producen el 70% del oxígeno que necesitamos para sobrevivir, no habrá vida sin ellos. Todo esto significa que nuestro planeta simplemente se convertirá en un vasto desierto, similar a como lo es Marte hoy día. Plutón, un objeto muy distante que solía ser un planeta, ahora es considerado planeta enano. En realidad tiene un diámetro más pequeño que todo Estados Unidos. La mayor distancia allí es desde Maine hasta el norte de California, y es aproximadamente 4.700 kilómetros, mientras que Plutón tiene solo 2.371 kilómetros de ancho. Plutón está muy lejos, pero el borde de nuestro sistema solar está 1000 veces más lejos que este planeta enano. Pero los astrónomos encontraron muchos objetos espaciales orbitando nuestro Sol mucho más lejos que Plutón, como el cinturón de Kuiper y objetos transneptunianos. Además, hay una nube de cometas llamada nube de Oort, que se aleja medio año de Plutón, también 1000 veces más lejos. Una estrella de neutrones es realmente pesada. Solo una cucharadita llena de ella pesaría 6.000 millones de toneladas. Las estrellas de neutrones son algo que queda de estrellas enormes a las que se les agota el combustible. La estrella que se desvanece explota y su núcleo se desmorona, pero, debido a la gravedad, forma una estrella de neutrones extremadamente densa. Por lo general, estas estrellas tienen una masa de hasta 3 soles, pero el radio es de cerca de 9,65 kilómetros y es una de las cosas más densas de nuestro universo, al menos del que conocemos. El universo tiene un color, y en promedio es un tipo de beige, o, como lo llaman, late cósmico. Y también tiene su propio olor, que se parece al de un bistec quemado o al metal caliente. Al menos eso han dicho los astronautas que han flotado en el espacio. Si quieres construir un traje espacial, prepárate para trabajar muy duro. Se necesitan 5.000 horas para hacerlo y costará $1.000.000. Uno realmente bueno tendrá 11 capas de material y pesará cerca de 50 kilogramos. Y debe ser cómodo.
Necesitarás más espacio allí porque creces hasta 5 centímetros cuando estás en el espacio. Cuando estás flotando en el espacio, la gravedad de la Tierra no te afecta. Es por eso que las vértebras de tu columna vertebral podrían expandirse y relajarse un poco, lo que significa que serás quizás un 3% más alto. Si mides alrededor de 1.80 metros, serían aproximadamente 5 centímetros adicionales. No te preocupes, no es permanente. Tan pronto como bajes a la Tierra, volverás a tu tamaño normal en un par de meses. Y el espacio no es la mejor opción si quieres tener una conversación con tu amigo, porque allí arriba, el sonido no viaja. Las moléculas están tan separadas que las vibraciones del sonido no pueden alcanzarlas, lo que significa que no pueden vibrar, por lo que no podemos escucharlas. Las películas no son precisas con esto. Nadie podría oírte gritar en el espacio. Y vivimos un poco dentro de nuestro Sol. El Sol no es solo una gran bola de luz caliente, ubicada a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Su atmósfera exterior es mucho más grande. Se extiende mucho más allá de la superficie que podemos ver. La órbita de nuestro planeta está en su tenue atmósfera. La evidencia de esto se ve cuando las ráfagas de viento solar generan la aurora boreal y austral. Eso significa que, de alguna manera, vivimos dentro del Sol. No solo nosotros, también otros planetas, incluido el lejano Neptuno. La heliosfera, que es lo que llamamos la atmósfera solar exterior, se extiende a unos 16,000 millones de kilómetros. Oye, despierta, rápido, escucha eso. Es una señal FM de 5 segundos procedente de una de las lunas de Júpiter. Buscas a tientas tu teléfono e informas a tus colegas. Se asustan con la noticia y corren al laboratorio. Llevas años trabajando con la sonda Juno, que explora Júpiter. Pero esta es la primera vez que presencias algo tan inusual. Ganímedes es la luna más grande de Júpiter y de nuestro sistema solar. Si este cuerpo espacial no orbitara a su alrededor, sería clasificado como un planeta. Es incluso más grande que Mercurio y Plutón. Lo que hace que este satélite destaque entre los demás es el hecho de que tiene su propio campo magnético. La Luna nació hace unos 4.500 millones de años. Esto significa que es tan antigua como el propio Júpiter. Este cuerpo espacial del tamaño de un planeta tarda 7 días terrestres en orbitar el suyo. Todos se reúnen en el laboratorio, esperando con impaciencia que pongas la grabación de la señal procedente del espacio. Tus colegas se ponen a jugar, intentando averiguar cuál es el origen de este misterioso sonido. Cerca del 40% de la superficie de Ganímedes es oscura, con cráteres dispersos, y el 60% es de color claro. Hay formaciones que probablemente fueron causadas por la actividad tectónica o la liberación de agua debajo de la superficie. Los científicos lograron descubrir una fina capa de oxígeno atrapada en la atmósfera lunar. Las temperaturas ahí son súper bajas, entre menos 10 grados Celsius y menos 30 grados Celsius. No hay mucha información sobre cómo se comporta el satélite o qué elementos químicos se esconden en su interior. Algunos de tus colegas intentan crear las mismas condiciones que existían cuando se transmitía el sonido. Durante horas se sientan a esperar, pero nada. Quizá fue una casualidad. Llegan al sistema de control y activan la nave espacial Juno. El objetivo principal de esta misión es observar la gravedad de Júpiter, los campos magnéticos, la atmósfera y la evolución del planeta. Por cierto, también hay pruebas de que la luna más grande de Júpiter también está evolucionando. Dado que tiene un campo magnético que la rodea, las auroras aparecen todo el tiempo. Son gases brillantes que rodean los polos norte y sur del satélite. Si existiera vida en un lugar así, probablemente estaría en el fondo del océano extremadamente salado de Ganímedes. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el Sol era un componente crucial para poner en marcha la vida, pero ahora sabemos que hay organismos que habitan en el fondo de los océanos. Eso se las arreglan muy bien sin la luz de la estrella. Los océanos de nuestro planeta están repletos de algunas de las criaturas más extrañas de todas las formas y tamaños. Los lirios de mar viven a unos 3.000 metros de profundidad. Se llaman así porque parecen flores, pero no son plantas, sino animales. No te dejes engañar por sus tallos y hojas. Son partes del cuerpo equipadas con terminaciones nerviosas para detectar la comida a su alrededor. Los tiburones duendes son probablemente algunos de los tiburones de aspecto más extraño que viven en el fondo del océano. Pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de largo y tienen un hocico muy inusual. Ahora, mira los lofiformes. Tienen un punto bioluminiscente en la cabeza para atraer a sus presas y orientarse en el oscuro fondo del océano. Es una linterna natural que nunca necesita baterías nuevas. Sin embargo, solo las hembras tienen estas luces. El cabeza gorda es otro animal extraño que vive en el fondo.
Habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, a 2.700 metros por debajo de la superficie. Bueno, aunque le pediste a todo el mundo que mantuviera la confidencialidad de la noticia, de alguna manera se filtra a los medios de comunicación y se convierte en un nuevo trending topic. Recibes una llamada de una agencia de noticias. Dicen que quieren entrevistarte sobre este avance que puede demostrar que existe vida en el espacio exterior. Al día siguiente te diriges a la emisora de noticias para hablar de tu descubrimiento. Tienes a toda una audiencia en el estudio observando cada uno de tus movimientos mientras te acercas a tomar un vaso de agua. El equipo se apresura a hacer algunas comprobaciones de última hora antes de que salgas en directo. El maquillador te da los últimos retoques. El técnico de sonido te pide que pruebes el micrófono una vez más. Varios productores están sentados en los asientos delanteros. Las luces brillantes inundan el estudio. Comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y... El conductor te presenta y te pide que expliques qué es lo que escuchaste. Les hablas de la sonda espacial Juno que orbita alrededor de Júpiter. Tras un par de preguntas, el presentador saca finalmente la más temida. ¿Podría el misterioso sonido provenir de otra civilización? Todos se inclinan esperando tu respuesta. Te quedas helado, sin saber qué decir. Aunque la presión aplastante en el fondo del océano es 1000 veces más fuerte que a nivel del mar, la vida sigue existiendo ahí. Las algas, consideradas un manjar en el mundo oceánico, están fuera del menú para las criaturas de las profundidades debido a la falta de luz solar. Muchos de estos habitantes del fondo tienen que comer las sobras. Estas se hunden desde las capas superiores del océano. Las temperaturas de congelación y la inmensa presión han alterado las células de estas criaturas. Esto las ha vuelto más resistentes que el pez promedio. Las bacterias han desarrollado sus propias formas de sobrevivir. Los estudios demuestran que se alimentan de ciertos gases y sustancias químicas como el azufre y el dióxido de carbono. El metano y el hidrógeno se liberan cuando las placas tectónicas se mueven unas contra otras, y algunos de estos microorganismos también se alimentan de esos gases. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son criaturas microscópicas que pueden vivir y prosperar en condiciones extremas. Se pueden encontrar en volcanes, glaciares congelados e incluso en el vacío del espacio, lo que significa que algunas formas de vida podrían existir en Ganímedes. Explicas esto a la audiencia. Luego mencionas que no tienes suficiente información para determinar si fue otra civilización o un fenómeno natural el que produjo el sonido. Esto no significa que el fondo de los océanos helados de Ganímedes no esté repleto de sus propias criaturas bizarras y raras. Podría haber algunas bestias legendarias como el kraken o el leviatán ahí, o extraños peces brillantes con 2 cabezas, uno con tentáculos y una gran aleta, cangrejos gigantes. Las bacterias ahí podrían ser tan variadas como las nuestras. Las plantas, si existen ahí, deben ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a las temperaturas bajo cero. Los animales de la luna de mayor tamaño de Júpiter podrían ser tan grandes como nuestras ballenas azules o tan diminutos como el plancton. Después de la entrevista, vuelves al laboratorio para examinar los registros una vez más. De camino a casa, ves carteles tuyos con leyendas como ¿no estamos solos? Te has convertido en una celebridad. Mucha gente te toma fotos. Otras agencias te han contratado para más entrevistas. Algunas revistas científicas incluso quieren ponerte en la portada como la persona del año. Cada vez que llegas al trabajo, esperas que el sonido aparezca de nuevo, pero nada. Envías una señal desde la sonda Juno, intentando establecer algún tipo de contacto con lo que haya producido el ruido. Nada. Esa noche, vuelves a desmayarte sobre tu mesa. El momento eureka te despierta en medio de la noche. Puede que algo se te haya escapado. Haces los cálculos de nuevo y te das cuenta de que la respuesta estuvo delante de ti todo este tiempo. No fue otra civilización la que produjo este ruido. La fuente fueron los electrones. Cada planeta produce su propio sonido. Se crea cuando las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera del planeta interactúan entre sí. Eso es lo que ocurrió en Ganímedes. Los electrones de su campo magnético, donde la sonda captó la señal, actuaban de forma más extraña de lo habitual, y esto amplificó algunas frecuencias irregulares. Te sientes avergonzado y pasas el resto de la noche haciendo llamadas telefónicas, comunicando la noticia a tu equipo. La agencia que te entrevistó emite un comunicado. Explican que otras civilizaciones no están intentando hacer contacto con nosotros. Te vuelves a sentar en tu escritorio, esperando que ocurra el siguiente gran acontecimiento. Europa es otra de las lunas de Júpiter que puede albergar vida. Está formada por un núcleo de hierro, un manto y un océano salado, del doble de volumen que todos los de la Tierra. Y al igual que Ganímedes, el océano se encuentra bajo una corteza de hielo de agua. Los científicos afirman que incluso podría haber volcanes activos ahí, y algunas bacterias resistentes podrían vivir en ese lugar.
Con suficiente agua, ciertas sustancias químicas y una fuente de energía, Europa podría producir vida. Pero es poco probable que encontremos algo más que diminutos microbios. Nadie podrá oír tus gritos en el espacio. O algo así. Todos hemos escuchado esta famosa y escalofriante frase. Y en realidad es cierta. El espacio consiste en su mayor parte en una gigantesca nada. Hay mucho, ya sabes, espacio en el espacio. Pero esto no significa que no haya sonidos allí. De hecho, hay muchos. Y algunos de ellos incluso pueden hacerte estremecer. Escuchemos algunos de los sonidos espaciales más aterradores. Pero primero lo primero, ¿cómo se graban los sonidos cósmicos? El sonido no es más que la vibración de moléculas. Cuando gritas, haces que las moléculas se empujen furiosamente unas a otras hasta llegar al oído de la persona a la que le estás gritando. Entonces, estas vibraciones se transmiten al cerebro y las reconocemos como algo por lo que quizás debas disculparte. En otras palabras, para oír algo necesitamos moléculas. Y ahí es donde las cosas se complican. No hay ninguna en el espacio. El universo entero consiste casi por completo en vacío, la nada absoluta. Sin embargo, los magos de la NASA siguen grabando sonidos espaciales de alguna manera. ¿Cómo lo hacen? La cosa es que hay algunos tipos de ondas a las que no les importan las moléculas. Nosotros, la gente normal, no podemos percibirlas sin algunos dispositivos especiales. Entre estas ondas están, por ejemplo, las de radio. Necesitaremos una radio o algo parecido para reconocerlas. Y eso es exactamente lo que hacen los satélites de la NASA, captar ondas de radio aleatorias. Gracias a su heroísmo podemos averiguar cómo suenan los distintos cuerpos cósmicos. Estos satélites registran una gran variedad de ondas, fluctuaciones de plasmas, campos magnéticos y otras cosas. Y luego, los científicos de la NASA transforman todo esto en bandas sonoras normales. Y algunas de ellas suenan bastante aterradoras, por decirlo suavemente. Por ejemplo, nuestro campo magnético rodea nuestro planeta como un escudo invisible, protegiéndonos de todo tipo de asquerosidades como la radiación o los vientos solares. Al mismo tiempo, no podemos verlo, ni sentirlo, ni oírlo. Uy, esto último ya está pasado de moda. Científicos de la Universidad Técnica de Dinamarca tomaron ondas magnéticas grabadas por el satélite SWARM de la ESA. Las convirtieron en una pista de audio y obtuvieron un resultado bastante espeluznante. Para ser honesto, suena más como una entidad aterradora acechándote en medio de la noche. Y si recuerdas los mapas del campo magnético de la Tierra, comienza a sentirse como una araña arrastrándose cerca. Y este no es el primer sonido extraño que captamos en la Tierra. Hace poco captamos otra extraña emisión de radio procedente del espacio. Los científicos descubrieron que la señal repetida procedía de algún lugar muy lejano, como a miles de millones de años luz de nosotros. Las ráfagas de radio rápidas no suelen durar más de unos milisegundos, pero esta era única. Duró unos 3 segundos, es decir, miles de veces más de lo habitual, y al mismo tiempo era muy precisa, tanto que los científicos llegaron a compararla con un latido de corazón. Ellos creen que esta señal es causada por púlsares o estrellas de neutrones. Una vez, Nikola Tesla captó algo similar, pero por desgracia, en aquella época no conocíamos cosas como los púlsares. Así que él estaba seguro de que había captado un mensaje de alguna vida extraterrestre. Es una pena que la verdad resultara ser mucho más aburrida. Pero pasemos de la Tierra a la Luna. En 1969, los astronautas de la misión Apolo 10, la nave espacial que realizó el último vuelo de prueba a la Luna, sobrevolaron su superficie. Y entonces captaron algunas extrañas señales procedentes del lado oscuro de la Luna. Hay un lado que nunca vemos porque la Luna está acoplada de forma mareal a nosotros. El sonido era tan extraño que los astronautas ni siquiera estaban seguros de si informar a la NASA. Tenían miedo de que no los tomaran en serio e incluso de que no les permitieran participar en las próximas misiones espaciales. Esto es lo que sonaba. Pero según la NASA, no se trata en absoluto de una espeluznante música extraterrestre. Puede que solo sean algunas ondas de radio que se afectaron mutuamente debido a su proximidad, aunque los astronautas que lo escucharon por primera vez probablemente se sintieron un poco asustados. Pasemos a los demás planetas. Hace 40 años, los científicos exploraron activamente la superficie de Venus.
Enviaron allí hasta 10 sondas que debían captar tomas de audio y video de la superficie. Ahora sabemos cómo suena Venus y podría destruirnos fácilmente en cualquier intento de acercarnos siquiera a él. Horripilante. Y no cabría esperar otra cosa del planeta más peligroso del sistema solar. Por desgracia, Venus es aún más tóxico que el usuario medio de Twitter, así que estas sondas no duran demasiado. Llegaron heroicamente al planeta y pronto se averiaron. El siguiente es Júpiter. Este gigante espacial, 11 veces mayor que la Tierra, nunca deja de asustarnos. Una de las sondas de la NASA, Juno, vuela alrededor de Júpiter cada pocas semanas. Esta se mueve a una velocidad tremenda, 209.214,7 kilómetros por hora. Un día, Juno captó una de las señales invisibles más fuertes que jamás había encontrado. Era el punto en el que el loco viento solar entraba en conflicto con el campo magnético de Júpiter. Sonó como un boom cósmico. El sonido original duró 2 horas, pero fue comprimido a unos pocos segundos. En realidad, suena más como la colisión de una ola de mar con una roca. Pero aquí, en términos de horror, Júpiter sorprendentemente pierde ante una de sus pequeñas lunas, Ganímedes. En 2021, la sonda espacial Galileo pasó por ella, y durante su vuelo realizó una grabación bastante extraña. Estos sonidos son la radiación del satélite, y no está claro si suena como un acogedor día soleado en la selva o como miles de murciélagos esperándote en la noche. El siguiente es Saturno. Esta señal fue captada por la Estación Interplanetaria Automática Cassini-Huygens, lanzada al espacio en 1997. Al sobrevolar Saturno, Cassini grabó un sonido bastante aterrador. Este grito aterrador de miles de almas son en realidad unas ondas de radio. No son muy diferentes de las que emiten las auroras en la Tierra. Un poco más tarde, Cassini hizo otra grabación. Los sonidos producidos por los relámpagos y las tormentas eléctricas en Saturno. Suenan bastante interesantes también. Más como palomitas de maíz o un contador Geiger, ¿verdad? Pero eso es solo porque estos rayos tienen una frecuencia loca. Ahora pasemos del sistema solar al espacio exterior. La famosa Voyager 1 fue lanzada en 1977 y sigue enviándonos datos incluso 40 años después. En 2012 abandonó el sistema solar y se adentró en el espacio interestelar. Y entonces, mientras abandonaba su hogar, la Voyager 1 detectó el sonido de ondas de plasma. La grabación original duró 7 meses, pero afortunadamente, los científicos se compadecieron de nosotros y la redujeron a 12 segundos. No es realmente espeluznante, pero sigue siendo algo inquietante. Y aunque parezca que nada puede superar los horrores de Saturno, terminemos este torneo con uno de los objetos más aterradores del universo: un agujero negro. Este sonido fue grabado por el telescopio espacial Chandra. Mientras estudiaba un cúmulo de galaxias en la constelación de Perseo, descubrió algo extraño. Unos movimientos ondulantes que aparecían desde el centro del cúmulo. Se extendieron en todas direcciones, como ondas en el agua. Los científicos han sugerido que esto fue causado por un agujero negro supermasivo. El caso es que los agujeros negros no siempre devoran por completo los objetos espaciales. A veces los escupen. Esto provoca vibraciones de los gases, que podemos convertir en bandas sonoras. Lo interesante es que la oscilación de cada una de esas ondas dura en realidad unos 10 millones de años. Solo estás escuchando una grabación muy acelerada. Los científicos han reducido el retardo entre oscilaciones unas 144 cuatrillones de veces. Así que vamos a escuchar. Probablemente sea el sonido más inquietante de toda la lista. No es demasiado fuerte ni salvaje, pero tiene algo oscuro y misterioso. Estos son los sonidos espaciales más aterradores captados por la NASA. Para ser justos, la mayoría de ellos suenan espeluznantes simplemente porque son ondas de radio. Pero sigue siendo divertido asustarse de vez en cuando. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería escuchar el sonido de un agujero negro? La NASA puede responder eso. Aquí hay un agujero negro que grita. ¿Grita en el espacio? Pensé que en el espacio nadie podía oírte gritar. Bueno, déjame explicarte. Usando un telescopio, la NASA examinó los movimientos de gas caliente en un cúmulo de galaxias en 2002. Luego convirtieron lo que encontraron en una sonificación. El sonido, hablando cortésmente, no era atractivo, pero está bien.
Después de todo, estás escuchando el ruido que produce el gas caliente en un cúmulo de galaxias a 250 millones de años luz de distancia. Oye, ¿te gustaría escuchar el sonido que produce el gas aquí mismo en la Tierra? No importa. Las ondas de sonido ya existían en el grupo de gas, por lo que los expertos simplemente las ajustaron al rango del oído humano. Así es como convirtieron la entrada proveniente del telescopio. Al principio es universal. En nuestra atmósfera podemos escuchar cosas porque las ondas de presión se mueven a través de un medio como líquido o gas. Las ondas de sonido en estas galaxias también pueden moverse porque están rodeadas de gas. ¿Qué tiene que ver eso con los agujeros negros? Bueno, lo que desencadena esas ondas de presión en el cúmulo es un agujero negro gigante. Para ser más precisos, es un agujero negro supermasivo que pesa millones de veces más que el Sol. Los expertos aún no comprenden del todo la relación entre los agujeros negros supermasivos y los cúmulos que los rodean. Solo saben que estos dos evolucionan juntos. Están interrelacionados. El cúmulo alimenta el agujero negro con nuevo material y así sucesivamente. Y a cambio el agujero negro calienta el cúmulo. Eso es todo lo que sabemos. Ahora, esto me hizo preguntarme qué tan grandes son los agujeros negros más masivos. Hay 4 tipos de agujeros negros: estelares, intermedios, supermasivos y en miniatura. Naturalmente, los más grandes entran en la categoría de supermasivos. El agujero negro más grande del universo que hemos descubierto hasta ahora es unas 66.000 millones de veces más grande que el Sol. Es uno de los objetos más brillantes de todo el universo. Los astrónomos siguen explorando el espacio y encontrando nuevos agujeros negros, pero ¿te has preguntado cuándo se detectó el primero? Fue descubierto por diferentes investigadores de forma independiente en 1971. Los científicos confirmaron por primera vez que estos objetos se formaron a partir de los restos de estrellas masivas. Después de que un agujero negro aparecía, consumía todos los objetos cercanos. Y aquí hay un resumen rápido de cómo funcionan estos objetos espaciales. Su fuerza gravitacional es súper fuerte. Nada puede escapar de un agujero negro después de cruzar el horizonte de sucesos. Los agujeros negros se lo comen todo. Como yo. Quiero decir, incluso la luz queda atrapada dentro de ellos. Lo que es aún más genial y aterrador es que las leyes del tiempo y el espacio se distorsionan allí. Si estuvieras cayendo en un agujero negro, te darías cuenta de que el tiempo se ralentiza allí. Einstein explica esto en su famosa teoría general de la relatividad. En términos muy básicos, el tiempo se ve afectado por la rapidez con la que te mueves a velocidades extremas. Y la NASA ha descubierto un agujero negro que crece rápidamente, pero no te preocupes, el mundo no está en peligro. Este agujero negro ha estado frente a los ojos de los astrónomos todo este tiempo. Está en una región de un campo de cielo bien estudiado. Los astrónomos dicen que este agujero se formó 750 millones de años después del Big Bang. Ya sabes, el nacimiento de nuestro universo. Entonces, ¿por qué los agujeros negros son tan brillantes? Bueno, eso es un poco irónico. Cuando definí este fenómeno espacial, dije que los agujeros negros eran tan densos que incluso la luz quedaba atrapada allí. Pero pregúntale a cualquier astrofísico y te confirmará que los agujeros negros se encuentran entre los objetos más brillantes del espacio. Eso es porque no existen solos. Se asientan en el centro de las galaxias y suelen estar rodeados de nubes de gas caliente. Y estas nubes crean auras cósmicas alrededor de los agujeros negros. Sin embargo, debo mencionar que no se puede ver un agujero negro directamente. Lo que ves son en realidad los efectos que tiene en su entorno. Por ejemplo, puedes ver objetos espaciales siendo destrozados por un agujero negro. ¿Recuerdas cuando se compartió por primera vez con el público la imagen de la silueta de un agujero negro en 2019? Realmente no verías el agujero negro si no hubiera un anillo naranja. ¿Por qué el anillo es naranja y no verde o morado? El círculo oscuro en el interior es la sombra del agujero. El naranja brillante del anillo en la imagen no es el tono real del gas. Estoy un poco desconsolado aquí. Es una representación elegida por los investigadores para representar el brillo de las emisiones. Un científico explicó que el amarillo es la emisión más intensa, el rojo es menos intenso y el negro tiene poca o ninguna emisión. En el rango óptico, este anillo probablemente parecería blanco, quizás teñido de azul o rojo. Espaguetización es una palabra real. Es una habilidad asombrosa que tienen los agujeros negros. Si una jirafa cayera en un agujero negro, se estiraría en una hebra larga parecida a un espagueti. En la Tierra, las patas de la jirafa están más cerca del centro de la Tierra, por lo tanto se sienten más atraídas por la superficie que la cabeza del animal. Esta regla funciona a su favor en la Tierra, pero funcionaría en su contra dentro de un agujero negro. Allí hay mucha gravedad extrema. Cuanto más cerca estuvieran las patas de la jirafa del centro del agujero negro, más las estiraría la atracción de la gravedad. Y cuanto más se acercara al centro la jirafa, más rápido se moverían sus patas. Pero la mitad superior del cuerpo de la jirafa estaría más lejos, por lo que no se movería hacia el centro tan rápido como las patas.
Y aquí viene la espaguetización. ¿Podemos comer albóndigas con eso? ¿No? Ok. Ahora, la única diferencia entre un agujero negro y nuestro Sol es que el centro del agujero está hecho de material súper denso. Proporciona al agujero negro un fuerte campo gravitatorio que puede atrapar todo, incluida la luz. Por eso no podemos ver los agujeros negros. ¿Y sabías que, en teoría, podrías convertir cualquier cosa en un agujero negro? Por ejemplo, si encogieras el Sol a aproximadamente 6 kilómetros de ancho, comprimirías la materia en su interior a un tamaño extremadamente pequeño. Esto lo haría tan denso que nuestra estrella se convertiría en un agujero negro. Podrías hacer lo mismo con un planeta o incluso con tu propio cuerpo. Ahora bien, ¿existe algo llamado agujero blanco o solo es un mito? Bueno, los agujeros blancos existen en teoría. Hipotéticamente funcionan de manera opuesta a los agujeros negros. Nada puede entrar en ellos. Los físicos piensan en los agujeros blancos y negros como yin y yang o dos caras de la misma moneda. Para ellos, un agujero blanco se parece exactamente a un agujero negro que hace que de él salgan cosas diferentes. Pero la existencia de los agujeros blancos aún no ha sido probada. Ok, ¿y qué hay de los agujeros de gusano? Hay muchas películas sobre agujeros negros y agujeros de gusano. ¿Cuántas de ellas están basadas en la realidad y cuántas son ficción? Algunas personas creen que los agujeros negros funcionan como agujeros de gusano. Entras y sales en otra parte del universo. Dado que todavía tenemos mucho que aprender y descubrir sobre la física, nadie puede probar que esta teoría es incorrecta o correcta. La astrofísica dice que necesitamos tener una teoría sólida que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica. Y los agujeros negros se encuentran entre las estructuras más grandes del universo, pero puede haber especímenes pequeños. La masa del agujero negro más pequeño que conocemos es solo 3 veces mayor que la de nuestro Sol. Bien, aparentemente los agujeros negros pueden desaparecer. Stephen Hawking desarrolló la teoría de la radiación de Hawking. Según ella, la radiación disminuye la masa y la energía de rotación de los agujeros negros y finalmente se evaporan. Sin embargo, este proceso ocurre muy lentamente, siempre que no estemos hablando de los agujeros pequeños. Y los astrónomos han descubierto un esquivo agujero negro en una galaxia vecina. Lo que hace que este sea especial es el hecho de que es el primer agujero negro estelar inactivo fuera de nuestra galaxia. Este tipo de agujero negro es difícil de observar porque no interactúan mucho con su entorno. No emiten tanta radiación como otros agujeros negros. De vuelta aquí en la Tierra, ¿qué pasa con los agujeros en las carreteras? Bueno, es una física diferente. Sin embargo, si cruzas el horizonte de sucesos, todo tu automóvil puede desaparecer. ¡Ups! El suelo tiembla. Oyes un fuerte crujido. ¡Oh no! ¡El domo está cayendo! Todos corren a sus cápsulas de escape para evacuar y se empujan entre sí. El domo que emula la atmósfera de la Tierra está dañado. En poco tiempo quedarán expuestos a los elementos ligeros de la superficie de Marte. Ves como todos se ponen sus cascos lo más rápido que pueden. La grieta se agranda cada segundo y las personas entran en pánico e intentan llegar a las naves de escape lo antes posible. En medio del caos, se suben a las naves equivocadas. Así que ya no queda espacio para ti. Las luces rojas de emergencia comienzan a parpadear en el domo y una voz les dice a todos que se pongan los cascos. La atmósfera marciana se colará en minutos. Sin ellos, los humanos no podrán respirar. Nunca tienes suerte. Acabas de llegar a Marte y a medida que las naves se alejan, te preguntas qué deberías hacer. Gritas y pides ayuda, pero nadie responde. De pronto, un robot guía aparece detrás de ti y escuchas un sonido repentino que sale de sus parlantes. Nadie puede oírte, ya que la atmósfera de Marte es mucho menos densa que la de la Tierra. También tiene mucho dióxido de carbono, que absorbe las ondas de sonido. Por más que hubiera un concierto ruidoso a 10 metros de ti, lo escucharías como si estuviera a varios kilómetros de distancia. ¿Quieres que te asista en algo? Le pides ayuda y te muestra un plano 3D de todo el domo. Puedes ver otras estaciones con naves de escape y decides ir hasta allá. Lamentablemente tendrás que llegar a la punta opuesta del domo para hallar otra estación. Justo cuando estás entrando en pánico y preguntándote cómo llegar, el robot se transforma en una bicicleta y te dice que te subas. Atraviesan la ciudad juntos, mientras observas los edificios y las calles vacías. La grieta se hace cada vez más grande. Unos pequeños fragmentos del domo comienzan a caer como nieve. Cuando llegas a la otra estación, las últimas personas están abordando la única nave. Pedaleas a toda velocidad e intentas llamar su atención desesperadamente. Tocas el timbre de tu bicicleta, pero apenas emite sonido. La nave despega antes de que puedan verte. Preguntas por qué los sonidos no funcionan, y el robot te explica que apenas puedes oír los sonidos agudos en Marte. El dióxido de carbono hace que los sonidos agudos, como las campanas y el canto de las aves, se vuelvan casi inaudibles. Si tan solo siguieras en la Tierra, tal vez así sí te habrían oído.
El robot te dice que hay una última oportunidad de escapar. Se transforma en una nave espacial pequeña. Te subes y vuelan a través de la grieta del domo. Acaban de salir al espacio. Se mueve tan rápido que deberías llegar a la Tierra en poco tiempo. Justo cuando comienzas a relajarte y a disfrutar de la vista, ves que el robot emite una luz roja. Le preguntas qué sucede, pero no hay respuesta. Te das cuenta de que no puedes oír nada en el espacio. El sonido viaja en ondas y necesita algo por lo que trasladarse, como aire o agua. El espacio es un vacío sin aire, así que es imposible oír sonidos. De pronto, la nave espacial cambia de dirección y se aleja de la Tierra. Intentas redireccionar al robot, pero no sabes cómo llamar su atención. La nave inicia un nuevo vuelo hacia Venus. A medida que se acercan, la turbulencia los sacude. Venus tiene vientos más fuertes que cualquier tornado de la Tierra. Estos vientos te arrastran mientras intentas buscar un lugar seguro para aterrizar. El robot logra establecer un curso estable a pesar de las condiciones hostiles. Ya puedes sentir el calor a través de todas las capas. Por fin, el robot encuentra una pequeña cueva a la distancia e intenta aterrizar. En cuanto tocan el suelo, se transforma en un traje espacial. Así que estarás a salvo en este entorno extremo. El pronóstico de hoy para Venus: calor, temperaturas extremas y ardientes día y noche. Puedes esperar nubes de ácido sulfúrico y vientos con fuerzas inmensas. La atmósfera se compone principalmente de dióxido de carbono. Puedes estar seguro de que tu voz se volverá más grave debido a la atmósfera densa. Es el segundo planeta más cercano al Sol, pero también el más ardiente. La atmósfera atrapa el calor y lo retiene. De hecho, hace tanto calor en Venus que podría derretir plomo. Si pasaras por allí con una nave espacial, se derretiría en cuestión de minutos. Por suerte, tienes una armadura robot indestructible. Le preguntas al robot cómo regresar. Tu voz suena muy rara. Tus cuerdas vocales vibran más despacio que en la Tierra, lo que te da un tono más grave. Al mismo tiempo, la velocidad del sonido en Venus es mucho más rápida, así que también es más chillona. Por último, el dióxido de carbono en el aire crea un efecto extraño que engaña a tu cerebro y le hace creer que la fuente de sonido es pequeña. En otras palabras, suenas algo así como un pato de caricaturas. Miras hacia el horizonte y ves varias colinas y montañas repartidas por toda la llanura. El robot te dice que muchas de ellas son volcanes. Venus tiene más volcanes que ningún otro planeta del sistema solar. Los científicos descubrieron más de 1.600 solo en la superficie, lo que sugiere que hay más sin registrar. Sí, tal vez estar aquí todo el día no sea una buena idea, y no solo por el calor. Un solo día en Venus dura 243 días terrestres. De hecho, un día en Venus es más largo que un año, ya que solo necesita 225 días para completar una rotación alrededor del Sol. Les resulta difícil entenderse, pero finalmente lo logran. El robot dice que se perdió y que regresarán a la Tierra en poco tiempo. Mientras caminas por la cueva, te das cuenta de que estás dentro de un volcán. Le dices al robot que se apresure y regresen a casa antes de que entre en erupción. Pero claramente no es bueno a la hora de navegar por el espacio. Poco después te encuentras en un lugar diferente. Ahora estás en Titán, la luna más grande de Saturno. Es tan grande que hasta supera a Mercurio, el planeta más cercano al Sol. La nave llega a la atmósfera, que se siente y se comporta de manera similar a la de la Tierra. La única diferencia notable es la neblina naranja que flota en el aire, lo que obstruye mucho tu visión. Mientras descienden, el robot detecta cianuro en estado gaseoso por todas partes y nubes esponjosas de metano helado. Aterrizan en un lugar estable y buscan maneras de lograr que el robot los lleve a casa. Al menos esta vez no están sudando. El robot vuelve a transformarse y comienza a escanear los alrededores. La atmósfera es cerca de un 60% más densa que la de la Tierra. Caminar aquí se siente como si atravesaras un mar de jarabe. Hay un alto contenido de nitrógeno en el aire, así que todo suena sorprendentemente similar como suena en la Tierra. Le dices al robot que quieres regresar a casa, pero tu voz sale como un grito fuerte y rasposo. Esto se debe a que Titán tiene más nitrógeno que la Tierra y las ondas de sonido viajan un poco más lento. Por suerte, logran entenderse a pesar de todo. El robot te dice que necesita absorber un poco más de energía con sus paneles solares antes de despegar. Así que tú echas un vistazo por la zona. Esta luna es uno de los pocos objetos del sistema solar que tiene cuerpos fijos de líquido en su superficie, como ríos, lagos y mares. Considerando lo parecida que es a la Tierra, puedes entender por qué el robot se perdió.
Titán incluso tiene ciclos hidrológicos con lluvias, evaporaciones y condensaciones. Sin embargo, el agua de aquí no es como la de la Tierra. El líquido principal aquí es el metano. Los científicos creen que podría haber actividad volcánica, pero en lugar de lava caliente, esta luna expulsaría agua. Otros planetas como Marte tienen hielo en los picos de las montañas y evidencia de agua bajo la superficie, pero nada se parece tanto a la Tierra como Titán. Algunos científicos creen que esta luna podría ser nuestro próximo hogar dentro de miles de millones de años. Para entonces la temperatura del Sol habría aumentado y la atmósfera de la Tierra se volverá inestable. Al mismo tiempo, las temperaturas frías de Titán serán lo suficientemente aptas como para crear océanos estables y permitir la vida. Finalmente, el robot reúne la energía que necesita y despega para llevarte a casa. Será agradable tener una conversación normal donde tu voz no suene como una caricatura exagerada.